Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sesión número 5 de su materia en psicología organizacional. Cada vez vamos avanzando mucho más en los temas y espero que esta sesión para ustedes pues sea de su agrado. Les voy a compartir como cada sesión la agenda para que vean cómo vamos avanzando en los temas y cuál es el tema de la sesión del día de hoy. Y en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la teoría organizacional y todas aquellas teorías que nos hablan acerca de cómo es que se estructura una organización, cómo es la motivación y la percepción de los colaboradores. Y si recuerdan en nuestra sesión número 4 hablábamos sobre algunas teorías de la motivación. Esta vez vamos a hablar a teorías sobre la administración de las organizaciones y es un tema bastante amplio, pero que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para ustedes. Entonces, pues bienvenidos, este es nuestro tema. Y les voy a compartir, como siempre, el objetivo general de esta asignatura. Es importante que ustedes vayan viendo el avance que van teniendo con respecto a este objetivo y mi intención es que cuando lleguemos a la sesión final, a la última de nuestras sesiones, ustedes puedan comprobar que este objetivo, esta meta final se cumplió. Entonces, pues yo espero que así sea para ustedes y vamos a seguir. Estos son los temas que vamos a ver, los subtemas más bien. La teoría organizacional tiene varios subtemas que tienen que ver con los principales modelos teóricos. La sesión pasada hablábamos un poco acerca de la teoría clásica y la teoría burocrática. Hoy vamos a profundizar mucho más en estos temas. También vamos a hablar de cómo es este movimiento de relaciones humanas, los movimientos técnicos y las perspectivas humanistas, así como las investigaciones y teorías sobre la psicología organizacional y las principales técnicas de investigación. Entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando. Y me gustaría antes hacer un breve repaso, porque si recuerdan, hablábamos de las teorías de motivación en la sesión número 4. Y sobre estas teorías de motivación les explicaba sobre Maslow, que habla acerca de las necesidades, que es una pirámide lo que él contempla y en esta pirámide dice que poco a poco vamos haciendo el logro de estas necesidades o satisfaciendo estas necesidades hasta llegar a la autorrealización, ¿no? Que es como el máximo para Maslow, que podamos llegar a la autorrealización. Sin embargo, había otro teórico que era Herzberg, que decía, bueno, sí existen el cumplimiento de estas necesidades, pero desde una perspectiva de factores motivacionales y factores higiénicos, ¿no? Que él habla de satisfacción o insatisfacción. Y también hablábamos de las teorías de Brom, que él nos dice acerca de la satisfacción del puesto con respecto al desempeño y la productividad y teoría de las expectativas, ¿no? Que nos dice que el salario es algo que motiva al colaborador para poder trabajar. Eso con respecto a las teorías de la motivación, es decir, ¿qué motiva a los colaboradores a estar dentro de una organización? ¿Qué los motiva a trabajar diariamente? Y después hablábamos acerca de teorías de la administración de las organizaciones, que una de ellas es la clásica, que en esta pues básicamente se enfoca en factores de que tiene que tener una organización, una estructura, debe tener áreas claramente definidas como el área de finanzas, producción, administración, contabilidad. Esta teoría clásica indica que las organizaciones deben tener una estructura, jerarquías, organigramas, procedimientos, y la teoría burocrática, que esta teoría nos habla de que dentro de las organizaciones debe haber se deben documentar todos los procesos y se tienen que seguir lineamientos muy específicos en cada uno. Entonces, pues ambas nos dan un acercamiento a sobre cómo se debe administrar una organización, tanto cómo motivar a las personas, teorías que nos hablan de cómo tratar a las personas, pero también teorías que nos hablan de cómo administrar una organización, viéndola como un todo.
Entonces, pues estos fueron los temas que vimos. En esta sesión nos vamos a enfocar en las teorías sobre la administración de las organizaciones y vamos a ir viendo cómo fue evolucionando. Entonces, pues bueno. En estas teorías de la administración de las organizaciones, vamos a ver todas las etapas hasta llegar al día de hoy. Es decir, desde el primer momento o la primera era, cómo es que se fueron concibiendo la administración de las empresas. Porque si recuerdan cuando les hablaba un poco acerca de teorías, les decía que desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Revolución Industrial, las empresas que se empezaron a crear en ese momento, las fábricas, porque ese era el término que se les daba, las fábricas, necesitaban tener una estructura. Se dieron cuenta que ya no eran artesanos, que ya estos artesanos que tenían sus pequeños talleres, pues la globalización los hizo ampliarse y esta ampliación los llevó a crear fábricas o industrias y empezaron a crecer tanto que llegó un momento donde ya se requerían de teorías o ya se requerían de psicólogos organizacionales, ¿no? Que ahí fue cuando se empezó a crear este término, que primero fueron psicólogos industriales y ya después psicólogos organizacionales. Entonces, pues en este escenario como de crecimiento o de evolución del tiempo, hubo 4 olas, ¿no? 4 momentos. Lo podemos dividir en 4 momentos y en cada momento sucedieron y se crearon teorías muy específicas que el día de hoy vamos a ver. Entonces, de esto se va a tratar esta sesión, de todas aquellas teorías que se fueron creando para poder administrar las organizaciones. Y vamos a pasar a la primera ola o la primera fase, la primer corriente que se creó. Y esta primera ola o enfoque fue completamente en las tareas, es decir, en las actividades que desarrollaban las personas. Y es que las primeras teorías sobre las organizaciones pues adoptaron formas de los principios de la administración, ¿no? Se basaron en la administración porque pues antes la psicología organizacional no tenía tanto auge, no sabían específicamente que la psicología estaba muy ligada hacia la administración de las organizaciones y entonces creían que esto era propio solo del área de la administración. Y en ese momento lo que buscaban o el objetivo que tenían era indicar a los gerentes, a los líderes de las industrias o de las fábricas, cómo administrar las empresas con base en la ejecución de tareas, es decir, lo que se tiene que hacer. Entonces, así fue como surgieron las primeras ideas sobre cómo manejar las organizaciones industriales, ¿no? A partir de la racionalización del trabajo de los obreros en las fábricas, ¿no? Porque como yo les decía, en esta fase de la revolución industrial eran fábricas, les llamaban obreros a todos estos trabajadores y eran organizaciones industriales que dejaron de ser un taller para convertirse en una fábrica. Entonces, la primera ola pues se enfocó mucho en las tareas porque lo que ellos necesitaban era producción en serie, producir lo más rápido posible. Entonces, pues decían, ok, tenemos que optimizar estas tareas, hacerlas más eficientes para que las personas sean más productivas. Entonces, se creó algo que se llama la administración científica, ¿no? Y el fundador de la administración científica es el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, que estoy segura que este nombre lo han escuchado mucho. Taylor. Y Taylor lo que hacía es que estaba interesado en eliminar el desperdicio y en aumentar la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces su enfoque era mucho en producción, producción, producción. Y decían, tenemos que producir en masa, tenemos que producir en serie, pero no se ponían o no le daban tanto enfoque en el desperdicio. Y era impresionante la cantidad de desperdicio que había. ¿Por qué? Porque pues no estaban tan familiarizados. Era todavía un poco artesanal su procedimiento y esto hacía que pues tuvieran cierto desperdicio. Entonces Taylor dijo, tengo que hacer algo para eliminar tanto desperdicio dentro de las empresas, pero además hacer que sean más eficientes, ¿no? Entonces,
¿Qué hizo? Pues definió métodos de trabajo y le pedía a los líderes que los trabajadores ejecutaban esos métodos que eran diseñados por los mismos gerentes con base en las teorías de Taylor, ¿no? Y lo que hacía era que pretendía sustituir la improvisación y el empirismo con la ciencia, ¿no? Que el empirismo es esta parte de práctica, de prueba y error constante, de improvisación, de decir, bueno, necesito hacer una, no sé, una mochila, y lo hacían de, no sé, un ejemplo, cortaban 10 metros de tela para hacer una mochila y después veían que les sobraba mucho y decían, bueno, no importa. Y otros 10 metros. Ah, bueno, ahora 9.5. Y era todo el tiempo pruebas. Y lo que buscó fue crear a la administración científica. Y esto dio un impulso muy grande a la ingeniería industrial. De hecho, dentro de la ingeniería industrial, Taylor es un autor que tiene sumamente mucho peso porque creó muchas teorías, creó mucha información, muchos enfoques que ayudaron en esa época para entender los métodos de trabajo. Entonces, esta primera ola estaba completamente enfocada en la tarea, en eficientar los procesos. Y bueno, lo que se hizo en ese entonces es que se hizo el estudio de tiempos, cuánto te puedes tardar haciendo un reloj. Y decían, ah, ok, pues se tardan haciendo un reloj 15 minutos. Ok, a ver, intenta hacerlo más rápido. Ah, ok, de 15 minutos por reloj, ahora se hacían solo 10 minutos. Entonces, eso daba chance, daba espacio a que pudieran producir más, ¿no? Porque si ahora lo hacían en menos tiempo y más producción, pues eso era bueno. Entonces estudiaban los tiempos, los movimientos, los métodos de trabajo, el cómo hacían las cosas, el cómo operaban, y esto se convirtió en los principales instrumentos de la organización racional, ¿no? Que estaba enfocada en las actividades de las empresas y lo que buscaban era eficiencia, es decir, optimizar sus recursos, mejorar esta parte. Entonces, cuando Taylor crea estos principios de la administración científica, crea 4 principios que para él son muy esenciales cumplir y que gracias a esta administración científica, las organizaciones se hicieron, o las fábricas en ese entonces, como se llamaban, se hicieron más eficientes. ¿Y cuáles son estos principios que Taylor proponía? Pues él propuso 4. El primero de ellos es racionalizar las tareas. ¿Qué significa este término raro de racionalizar? Significa emplear el método científico para determinar la mejor manera de ejecutar cada tarea, ¿no? Y el método científico, si ustedes recuerdan o ya lo vieron en otras materias, es crear una hipótesis, una teoría y al final comprobarla. Entonces, el método científico lo ocupaban para ejecutar tareas y decían, a ver, vamos a definir una hipótesis. Si el operador se le dan ciertas herramientas, produce en menos tiempo. Entonces, fueron viendo que a través de métodos de trabajo aumentaban la eficiencia de la ejecución. Entonces, crear métodos de trabajo para racionalizar las tareas, es decir, a través de pasos ir haciendo la tarea. Elegir a las personas fue su segundo principio. Para él, elegir a las personas que debían ejecutar la tarea era muy importante. A ellas empezaba a dar sin querer o sin pensarlo el proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque decían, a ver, yo tengo a 4 obreros y estos 4 obreros yo veo que él es más hábil para empaquetar. Él es más hábil para construir o operar una máquina. Y él es más hábil para escribir. Entonces decían, ok, si yo ya vi que él es bueno en esto, él es bueno en esto y él es bueno en esto, les asignaba esa actividad. Ahí todavía no había descriptivos de puesto, no tenían un puesto como tal porque pues eran obreros y el puesto de obrero era como lo que ahora conocemos como ayudante general, que hace un poquito de todo, ¿no? Y hacían un poquito de esto, un poquito del otro. Entonces lo que ellos hicieron fue decir, bueno, necesito elegir a las personas que sean más adecuadas para esta tarea. Entonces,
veía las habilidades de cada obrero y dependiendo del tipo de actividad es a quien se lo establecía. Entonces, desde ahí empezó el tema de la selección de personal. Después, otro principio que él decía para eficientar a las empresas era capacitar a las personas, ¿no? Ya vi que él es bueno empaquetando, pero no lo hace del todo bien porque desperdicia mucho o porque pone una caja muy grande y es un producto muy pequeño, pero es hábil empaquetando. Entonces, lo que él dijo es, hay que capacitar a las personas para que ellos puedan ejecutar el trabajo de acuerdo al método que yo ya establecí. Yo ya dije que hay un método. Ya elegí a las personas, pues ahora hay que capacitarlas. El gerente debe enseñar a cada obrero a utilizar los métodos estandarizados que se han proyectado, ¿no? Entonces, cada líder tenía que especificar la forma en cómo tenían que hacer cada actividad. Entonces, ese fue también un punto muy importante. Y también monitorear el desempeño en el trabajo. Ya te dije cómo hacerlo, ya elegí a la mejor persona para hacerlo, ya lo capacité y ahora voy a monitorear su desempeño, voy a supervisarlo, ¿no? Para garantizar que realmente hicieran el trabajo como se había planeado, ¿no? Entonces, si decíamos que para fabricar un reloj tenían que hacer paso A, B y C, ellos tenían que monitorear que lo hicieran en ese orden, primero A, primero B y después C. Porque si lo hacían de forma distinta, entonces podía generar un problema. Y ahí lo que estaban buscando, recordemos que el principal objetivo era la eficiencia, es decir, ser más rápidos. Entonces, con estos principios de la administración científica que creó Taylor, muchas fábricas se vieron beneficiadas. De hecho, hubo grandes cambios dentro de muchas organizaciones. Y bueno, después hubo otra teoría, hubo otro método, que fue el plan salarial de Henry Gantt, ¿no? Que Gantt lo que dijo es que se debe incluir en la tarea una gratificación, ya que vimos que en la teoría de Taylor o el método de Taylor dice, oye, pues tiene que haber un método de trabajo. Decía, ok, Taylor ya estableció que para cada actividad debe haber un método. Yo digo que sí, que y bueno, esto no es yo lo digo, lo dijo Gantt. Gantt en ese momento pensando en qué dijo, él estableció, bueno, pues ya se le establecieron tareas específicas, ahora hay que darles una gratificación mediante el pago de un bono sobre su sueldo normal a los obreros que terminaban el trabajo dentro del plazo estipulado, ¿no? Y entonces ahí el concepto que ellos le daban era el homo economicus, ¿no? Es decir, que las personas trabajaban exclusivamente para obtener recompensas salariales. Así, la única manera viable de incentivar a las personas era por medio del salario. Él decía, oye, si cada que hacen bien su trabajo les damos un bono extra, estas personas se van a motivar y van a ser mucho más productivas. Van a seguir produciendo más. Entonces, este plan básicamente era la ingeniería industrial, pero aplicada al trabajo humano, ¿no? Entonces, estas dos teorías ayudaron mucho dentro de esta primera ola a las organizaciones a encontrar la forma de producir mucho más, de ser más eficientes, pero si se dan cuenta, en esta teoría salarial de Gantt, él ya se preocupaba por la motivación o la satisfacción de los obreros, ¿no? Porque en ese entonces todavía se le llamaba obreros. Entonces, vemos dos teorías que son sumamente importantes. Y después de estas surge lo que se llama la segunda ola, que la primera, si se acuerdan, estaba enfocada en la tarea. Y esta segunda, el enfoque es en la estructura de la organización, es decir, la forma en cómo está creada la organización, ¿no? Como sus bases. Entonces, mientras la administración científica de Taylor
se concentraba en las tareas y en la reducción de costos de las actividades productivas porque quería que fueran mucho más eficientes. En Europa, un grupo de personas desarrollaba principios de la administración, pero enfocados hacia la estructura de las organizaciones, ¿no? Y ahí es cuando crean la teoría clásica de la administración. En esta segunda ola es cuando se crea esta teoría clásica. Y el enfoque estadounidense estaba basado en el trabajo individual de cada obrero. Decían, a ver, tú tienes una actividad específica, tú eres hábil en esto, tú tienes que hacer esto, y era trabajo individual. Yo quiero que trabajes solo esto. Pero el enfoque que se creó de manera en Europa más bien, ese enfoque no estaba basado en la tarea, sino se basaba en la organización como un todo, es decir, veía la organización como una estructura general, no veía la tarea únicamente. Entonces, ahí es cuando en este enfoque se crea el modelo burocrático de Max Weber, ¿no? Que como yo les explicaba en la sesión pasada, tiene 6 enfoques. Y en estos enfoques del modelo burocrático de Weber, él dice, se tiene que hacer la división del trabajo, se tienen que fragmentar en trabajos especializados. Ya vimos que ciertas personas tienen ciertas habilidades, entonces hay que asignarles ya esa tarea de manera permanente, ¿no? Para que ya solo se especialicen y se dediquen a hacer esa actividad que ya vimos que saben hacer bien. Y también él dice, debe existir una jerarquía, debe existir un organigrama, se tiene que tener claro quién es el jefe, quién es el obrero, quién está a cargo. Se deben crear reglas y reglamentos y se deben formalizar las comunicaciones. También se debe brindar competencia técnica a las personas que están dentro de los puestos y crear procedimientos técnicos, ¿no? Y esto lo veíamos en la sesión pasada, yo les explicaba al respecto. Pero bueno, hay que entrar en el detalle de esto para ver cómo se ejecuta dentro de una organización. La burocracia o esta teoría burocrática básicamente hablaba de que había una exigencia de control. Se buscaba que en todo momento hubiera control en las actividades, control en toda la organización, porque recordemos que estamos hablando de la segunda ola. Y esta segunda ola está enfocada no en la tarea, sino en la estructura de una organización y la ve como un todo. Entonces, había una exigencia de control dentro de toda la organización y ellos decían que las consecuencias que preveían que existieran o lo que esperaban que sucediera es que querían tener la posibilidad de prever el comportamiento de las personas, ¿no? Querían saber cómo reaccionaban frente a las exigencias de control y se esperaba que con estas acciones hubiera mayor eficiencia, ¿no? Es decir, se produciera mucho más en menor tiempo. Y cuando hay consecuencias que no están previstas, cuando no se evalúan, vienen lo que son las disfunciones de la burocracia, que ahorita las vamos a revisar. Y cuando hay disfunciones en la burocracia, se crea la ineficiencia, que la ineficiencia es esta, la falta de productividad, ¿no? Cuando hay una baja en la productividad de las personas o cuando no se llegan a los objetivos establecidos al inicio, cuando no se está cumpliendo con lo que se espera, ahí viene la ineficiencia. Y vamos a hablar de cuáles son esas disfunciones de la burocracia que nos dice este autor, ¿no? Que es Weber. Él nos dice que existen, son 9 disfunciones de la burocracia. La primera es que hay un exagerado apego a los reglamentos. Recuerdan que les decía que parte de los elementos de esta teoría son las reglas y los reglamentos, pero cuando hay un exagerado apego a estos reglamentos, pues pasa que las normas de la organización, el horario, la puntualidad, la asistencia, el tiempo de trabajo, pues adquieren un alto valor
y que empiezan a tener más valor que los objetivos. Entonces las personas ya se empiezan a preocupar mucho más por cumplir con estos reglamentos que por cumplir con los objetivos de la empresa. Entonces ahí, cuando hay un exagerado apego, es cuando existe una disfunción, ¿no? Y lo que puede crear es ineficiencia, porque en vez de yo estar pensando en cuánto tengo que producir, estoy pensando en que no me regañen por llegar tarde, ¿no? Entonces ahí crea ciertos aspectos negativos. Cuando hay exceso de formalismo, en la burocracia, pues todo se debe presentar formalmente y por escrito, ¿no? Eso es lo que dice esta teoría de la burocracia, que todo debe ser por escrito, que nada se debe aceptar de manera verbal, porque si no se nos olvida, ¿no? Si a nosotros nos dicen hoy, oye, recuerda que tienes tarea para mañana, pues a lo mejor yo por las actividades que tengo o por ciertas cosas no presto toda la atención. Entonces, pues yo no me acuerdo que hay que hacer eso. Entonces, si todo lo dejamos de manera verbal, pues se puede olvidar. Entonces, por eso es que esta teoría habla mucho de la formalidad, ¿no? Porque dice que todo debe estar por escrito y la comunicación fluida puede ser reemplazada por rutinas y formularios que se tengan que estar llenando constantemente. Entonces, si todo lo hablamos a través de documentos, llega un momento donde las personas dejan de leer esos documentos, ¿no? Entonces ahí es cuando llega el exceso de papeleo, que es como en todas las acciones y procedimientos deben estar sujetos a comprobación y documentación. Pero hay veces que los mismos participantes propician la duplicidad de documentos, copias a terceros y el exceso de papeleo, ¿no? Cuando le sacamos 10 copias al mismo documento para que si se nos pierde una vez podamos tener otra, pero en ese momento pues hay exceso de documentación que muchas veces deja de ser viable, ¿no? Otra disfunción en la burocracia que crea ineficiencia es la resistencia a los cambios, ¿no? Cuando una persona ve alguna variación y dice, oye, esto es desconocido, esto no lo veía, muchas veces lo ve como indeseable y peligroso, ¿no? Dice, híjole, ¿por qué ya me van a estar monitoreando? ¿Por qué ya me van a estar preguntando todos los días? Entonces, cuando las personas se resisten a cambiar la forma en cómo hacen las cosas, cuando piensan que los cambios que se están generando los ponen en peligro, en ese momento, pues se pierde estabilidad y seguridad. Y las personas empiezan a generar ineficiencia, ¿no? Porque en vez de producir más por estar motivados, comienzan a producir menos, ¿no? Entonces ese también es un aspecto a cuidar. Y otro es la despersonalización de las relaciones humanas, porque esta teoría de la burocracia otorga mayor importancia al puesto más que a la persona que ocupe ese puesto. Entonces, las relaciones que se van dando dentro de esta teoría de la burocracia no es entre personas, sino más bien es entre ocupantes de los puestos y muchas veces los trabajadores dicen, ahí viene la persona de contabilidad, ahí viene el de recursos humanos, ahí viene el de producción. Pero ¿cómo se llama? No, pues ni idea, solo sé que es el de recursos humanos. Esta despersonalización hace que no haya relaciones interpersonales, ¿no? Que no haya esta conexión con las personas. Y esto, pues, también puede generar baja productividad o baja eficiencia, ¿no? Entonces, este es otro aspecto. Otros aspectos a cuidar tiene que ver con la categorización de las relaciones, ¿no? Es decir, quién toma decisiones en una situación y que tenga que ver con la jerarquía más elevada. Muchas veces quien toma las decisiones es quien tiene la jerarquía más alta y como las decisiones burocráticas son rutinarias, constantemente es el mismo procedimiento en los documentos, en los formatos, aparece las firmas de quienes han tomado las decisiones, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de la burocratización, porque ahí para que te firmen un documento debe decir, yo lo firmé, yo estoy de acuerdo. Entonces, pasa mucho este aspecto. Otro aspecto es la adaptación excesiva a las rutinas y a los procedimientos. Esta teoría burocrática pues es muy de estructura, muy de rutinas,
¿no? Y en la burocracia, pues existe un apego estricto a las normas, estricto a los procedimientos, lo cual lo convierte pues en algo prácticamente sagrado para el trabajador, ¿no? Y tiene mucha rigidez en el comportamiento, se limitan solamente a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la norma, el procedimiento, no van más allá, se limitan a ser flexibles, ¿no? Entonces, esto en algún momento puede generar ineficacia porque si se necesita algo de manera urgente y el procedimiento dice que hasta que se reúnan con las 80 firmas no se pasa el documento y la persona que conoce el proceso dice, no, yo no voy a dejar que algo más pase hasta que no tengan las 80 firmas que yo espero que tengan, no voy a dejar que siga el proceso. Entonces, este exceso de adaptación a las rutinas, pues a veces crea ineficiencia porque para procesos, ¿no? Entonces, es un aspecto a cuidar. Otra es la exhibición de señales de autoridad. Como la burocracia otorga importancia a la autoridad jerárquica, pues requiere de un sistema capaz de mostrar a todos quiénes son los que poseen este poder. Y ahí por eso es que se creó una tendencia de utilizar muchos símbolos de estatus para demostrar una posición jerárquica. Entonces, por eso es que sobre todo en el área militar tienen muchas estrellas, ¿no? ¿O por qué? Porque esto es una forma de evidenciar el conocimiento que ellos tienen, ¿no? O la autoridad. Después, otra disfunción de la burocracia que puede crear ineficiencia son las dificultades con los clientes. Pasa que esta teoría de la burocracia está orientada por completo hacia el interior de la organización, hacia el todo. Recordemos que estamos en la segunda ola. Y está muy enfocada hacia sus reglas, sus normas, sus rutinas, sus procedimientos, todo muy estructurado, ¿no? Entonces, pasa que cuando hay dificultades o hay conflictos, son atendidos de forma estandarizada e impersonal, de acuerdo con los reglamentos internos, ¿no? Lo que provoca que muchos usuarios o consumidores se molesten por tener una poca atención y frialdad con que reciben a sus problemas y necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito un documento, un servicio, es como de, ok, te doy el servicio, pero tienes que hacer A, B, C, D para que yo te pueda dar el servicio. Es decir, son muchos pasos. Y a veces ese exceso de pasos, pues genera dificultades con los clientes, ¿no? Porque se sienten insatisfechos. Entonces, este aspecto, estos 10 aspectos, 9 aspectos, crean disfunciones de la burocracia y por ende crean baja productividad o baja eficiencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues evitar caer en ellos, evitar caer en estas situaciones. Y como vimos, pues esta teoría de Weber se enfoca sobre todo en la burocracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estas disfunciones es importante que se administren y que se resuelvan porque acaban con la eficiencia de esta teoría, ¿no? De este modelo burocrático. La organización se puede volver morosa, lenta, muy prejuiciosa y rutinaria, ¿no? Sobre todo. Entonces, es importante cuidar estos aspectos y además este modelo burocrático es adaptable siempre y cuando haya entornos que sean estables, que sean previsibles y poco cambiantes, ¿no? Escenarios donde no haya cambios constantes, porque si no, esta parte de modelo no va a funcionar. Y pues bueno, el modelo básico del modelo burocrático es básicamente lo que busca es imponer orden, que haya orientación y disciplina para mantener el estatus, ¿no? Como lo que se tiene, lo que explica por qué sus normas y reglamentos son eminentemente controladores, conservadores y restrictivos, porque este modelo no te permite salirte como del cajón ya establecido, ¿no? De lo que ya se espera, te dice que no te puedes salir como de esto ya establecido. Entonces, habíamos visto en la sesión pasada un poquito acerca, como una introducción acerca de esto, pero bueno, ahorita ya lo estamos viendo con mucho más detalle. Y pregunta para ustedes,
¿Qué organizaciones al día de hoy siguen utilizando este modelo burocrático? Todas las de gobierno, todas. La verdad es que justo es un modelo que ellos han adoptado muy bien porque son justo, como aquí lo dice, son entornos estables, que son previsibles y son poco cambiantes. Entonces ellos eligen utilizarlo. Al día de hoy, todas las organizaciones de gobierno y ONGs también utilizan esto. ¿Por qué? Porque les es muy factible, les es muy sencillo para poder utilizar. Entonces, pues bueno, hay un una probada de quienes al día de hoy lo siguen utilizando, ¿ok? Entonces seguimos en la segunda ola, ¿recuerdan? Que está enfocada en la estructura de la organización, ¿vale? Vamos a la siguiente teoría. Esta teoría tal cual se llama teoría estructuralista de la administración. Y esta teoría estructuralista, como su nombre lo dice, y ahorita se los voy a explicar, habla sobre estructuras. ¿Qué pasa? Pues pasó que en la década de 1950 esta teoría estructuralista fue basada en sociología organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacían era cuestionar este modelo racional de la organización, el modelo burocrático. Y decían, oye, tenemos que ver más allá de lo que es la organización, o sea, sí los procesos, sí las jerarquías, sí la optimización, sí el papeleo, pero no todo es nada más la organización, ¿no? Se descubrió que vivimos en una sociedad que está caracterizada por la interdependencia que existe entre una organización y los demás, es decir, el ambiente externo, proveedores, clientes, la competencia, que no todo se basa en lo que vive la organización, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo es que empezaron a proyectar hacia afuera de la organización, dejando de a un lado esta parte tan de prescriptiva y normativa, y se inició con un camino hacia una visión que era mucho más explicativa, más descriptiva de las organizaciones y de cómo administrarla. Y algo muy importante es que por primera vez apareció una corriente que fusionaba teorías como la clásica y la burocrático, con relaciones humanas, ¿no? Y esto ayudó a enfocar a un enfoque mucho más amplio. Entonces, en este momento de la teoría estructuralista de la administración, por primera vez se empezó a hablar ya de las relaciones humanas, ¿no? Que este es un paso sumamente importante. Y bueno, entonces nos decía, ok, vamos a enfocarnos también en las personas, sí en la estructura, pero también en las personas que están dentro de esta estructura. Y ahí, a partir de ese momento, se crea la teoría neoclásica de la administración, que este fue un gran cambio que se generó en la década de 1950 porque retomó sí estos principios clásicos, pero los actualizó y los adoptó a ese momento, haciéndolos mucho menos normativos, ¿no? Entonces, aquí es cuando también se le llamó como el proceso, la escuela del proceso administrativo, porque hablaba de la administración de las organizaciones como un proceso cíclico, pero además continuo, que no se paralizaba y establecieron 4 fases muy importantes o 4 funciones muy importantes. Entonces, aquí decía, no nada más es la organización en un momento, sino está en constante evolución, está en constante cambio y así es como la veía. ¿Y cuáles eran estas 4 funciones? Pues bueno, los autores decían, para que una organización esté administrada de una manera correcta y eficiente, debe tener planeación. Es decir, que en este proceso administrativo debe tener objetivos que deban ser alcanzables e identificar cuáles van a ser sus estrategias y acciones para lograrlo. Entonces, quería que hubiera una planeación real, como un mapa de hacia dónde vamos. Tenemos que planear para qué queremos esta organización, qué queremos lograr y hacia dónde vamos. Después, la organización, pero la organización como una función, no como organización empresa,
sino más bien como una función que es fase del proceso administrativo que define la división del trabajo, ¿no? En esta organización es, ok, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, yo hago esto, y ahí se coordinaban cómo tenían que ejecutar los esfuerzos, ¿no? Para realmente garantizar el propósito deseado. Si tenían una meta de llegar en un mes a la venta de 1,000,000 de pesos, tenían que establecer qué iba a hacer cada uno para realmente lograr ese 1,000,000 de pesos, ¿no? La siguiente función es la dirección, que básicamente tiene que ver a que dentro de este proceso se coordinara y se reunieran estos esfuerzos de todas las personas a efecto de garantizar que realmente desempeñaran las tareas del modo que ellos esperaban. Entonces, dirección tenía que ver con supervisión de las actividades, ¿no? Coordinar las actividades. Y control, que eso es muy importante, que básicamente evalúa el desempeño, compara resultados y aplica medidas correctivas. Una vez que ya llegaron al día final, es decir, en un mes tenemos que vender 1,000,000 de pesos y eso lo establecen el 15 de enero y el 15 de febrero tienen que revisar resultados y se dan cuenta que en vez de ser 1,000,000, fueron 1,300,000. Quiere decir que el plan, la estrategia, el objetivo funcionó, que la forma en cómo organizaron a las personas funcionó, que la dirección fue óptima. Pero ¿qué pasa si llegan al 15 de febrero y en vez de vender 1,000,000, vendieron 700,000 pesos? Ahí se tiene que hacer un análisis, a ver qué sucedió, qué fue con los clientes, fue con el proceso, fue con las personas, analizar todos los factores. Esto es sumamente importante. Entonces, esta teoría neoclásica nos decía, hay una planeación, hay que definir metas y objetivos, hay que crear estrategias, desarrollar planes de acción, hay que dividir el trabajo, designar personas, asignar recursos y coordinar esfuerzos. Hay que comunicar objetivos, inspirar, dirigir y liderar a las personas para después vigilar el desempeño, evaluar los resultados, corregir distorsiones que se hayan generado en el proceso y brindar refuerzos positivos, que esto es sumamente importante, porque si brindamos refuerzos que sean positivos para los colaboradores, ellos van a querer seguir haciendo o ejecutando la tarea. Pero si yo los regaño, si los reprendo, si los humillo, si hay una forma negativa de ver su desempeño, pues claramente no van a tener una buena ejecución, ¿no? No se va a lograr la eficiencia. Entonces, también en esta teoría neoclásica hablaba de dos términos sumamente importantes. Uno es la eficiencia y otro es la eficacia. Y quiero recalcar la diferencia entre estos dos términos porque es muy importante que conozcan cuál es la diferencia de cada uno. Cuando hablamos de eficiencia, hacemos mucho énfasis en los medios, en el cómo vamos a llegar. Soy eficiente por cómo veo cómo llegar a la meta. La eficiencia se demuestra cuando se hacen las cosas correctamente, cuando se resuelven los problemas, cuando se salvaguardan los recursos, es decir, nuestros recursos humanos, financieros, tecnológicos, se cuidan, ¿no? No se gastan de manera inapropiada. Cuando somos eficientes, cuando cumplimos con las tareas y las obligaciones. Somos eficientes cuando capacitamos a los colaboradores que están a nuestro cargo. Cuando mantenemos las máquinas en funcionamiento, ahí se demuestra la eficiencia. Y también, por ejemplo, en escenarios de la vida personal, cuando sabemos jugar fútbol o cuando una persona reza con fervor, es eficiente. Pero a lo que queremos llegar es a la eficacia. Yo considero desde mi punto de vista que es sumamente importante la eficacia. ¿Por qué? Porque la eficacia se enfoca en los resultados, no en el cómo llegué, sino en lo que obtuve, en hacer lo correcto, no solo cosas correctamente, sino realmente hacer lo correcto. No solo resolver problemas, sino alcanzar objetivos.
No solo salvaguardar recursos, como de, ok, me diste 1000, aquí te guardo 1000. No, me diste 1000 y yo optimicé la utilización de los recursos porque en vez de gastarme los 1000, me gasté 800 e hice que sobraran 200, ¿no? Entonces, la eficacia es optimizar los recursos. Por ejemplo, en vez de solo cumplir con tareas y obligaciones, es obtener resultados, ir más allá de lo que esperan de mí, dar un plus. Entonces, también en vez de solo capacitar a los colaboradores, es hacer que alcancen metas, ¿no? Que estos subordinados alcancen metas. En vez de solo mantener a las máquinas en funcionamiento, producir más con esas máquinas. En vez de solo jugar un partido, ganar el partido. Y en vez de solo rezar, pues hacer todo lo posible para ganarse el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir la eficacia y la eficiencia? Que ser eficiente es lo mínimo que podemos hacer por nuestro puesto. O sea, eso no es opcional, es como un requisito que ya viene directo a nuestro puesto. Pero ser eficaz es dar un plus, es ir más allá. Y eso es lo que las organizaciones esperan de los colaboradores, que sean eficientes porque hagan bien su trabajo, pero además que sean eficaces, que den un plus siempre que puedan. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y bueno, como resumen de la teoría neoclásica, pues es importante que en todos los niveles de la organización, desde el puesto más alto hasta el puesto más operativo, realmente se planee, se organice, se dirige y se controlan los recursos al fin de alcanzar los objetivos de la organización. Es decir, se ejecuten estos 4 pasos o 4 funciones de la teoría neoclásica, ¿no? Y lo que se busca es que el administrador alcance estos resultados no solo con el trabajo individual, sino gracias al esfuerzo unido y coordinado de las personas que laboran bajo su dirección. ¿Por qué? Porque al organizar, al dirigir a las personas, hace que ellos trabajen para la empresa, ¿no? Y bueno, esta teoría neoclásica, cuando se formó, después creó algo que es la administración por objetivos, ¿no? Que es la APO. Que esta administración por objetivos básicamente es, no me importan los medios, sino los métodos, ¿no? Sino el cómo alcanzo estos objetivos. Entonces, esta teoría neoclásica, la verdad es que sí abrió un escenario sumamente importante para las organizaciones porque amplió esta perspectiva que se tenía e hizo a las organizaciones mucho más eficientes, ¿no? Entonces, estamos en la segunda ola, estamos en la fase de enfoque en la organización, ¿no? En la estructura de la organización. Ahora, vamos a pasar a esta tercera ola. ¿Qué pasa con esta tercera ola? Pues conforme va pasando, sobre todo los años, porque es importante que ustedes vean que estas olas, como le estamos llamando, o estas corrientes, se fueron dando con el paso de los años. O sea, esto se creó gracias a el paso del tiempo. Entonces, esta tercera ola ya dijo, ok, es como la teoría de Maslow. Ya logré la primera parte que es el enfoque en las tareas, ya vi que sí pueden hacer las cosas de manera adecuada, ya vi que puedo seleccionar a las personas conforme en sus habilidades, ya también me enfoqué en la organización, ya vi cómo puedo a la organización estructurarla para que sea mucho más eficiente y eficaz. Ahora voy a enfocarme en las personas. Esta tercera ola fue donde creó este boom del psicólogo organizacional. Ahí es donde el papel del psicólogo organizacional cobró mucha más fuerza de la que ya tenía. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento fue cuando realmente se le dio un enfoque a las personas. Se empezó a interesar estas teorías por las personas, no solamente porque hagan bien el trabajo o porque cumplan con los reglamentos, las normas, los procedimientos,
sino ahí se empezó a ver qué pasa con las personas, ¿no? ¿De qué se trata? Y es que quienes ya estaban estudiando, estos teóricos que ya hablaban acerca de la administración científica y de la teoría clásica, pues ellos no se preocupaban por comprobar estas ideas, estas investigaciones con las personas, ¿no? Ni notaban cuáles son las diferencias de todos los trabajadores. Ellos se enfocaban en hizo bien la tarea, hizo la actividad que yo le pedí, fue productivo, me generó más dinero, pues muchas gracias, ¿no? Ese era como su enfoque. Entonces, en esta tercera ola, el enfoque en las personas cambió radicalmente las teorías que se tenían. ¿Por qué? Porque se pidió o se estableció que ahora se enfocara en el bienestar de las personas. Y ahí es cuando surge la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿no? Que esta escuela fue uno de los primeros intentos que se hizo en esa época por utilizar técnicas científicas para ya estudiar el comportamiento humano en el trabajo. Y si se dan cuenta, este primer término nos habla de psicología organizacional, porque dice, intentos por utilizar técnicas científicas para estudiar el comportamiento humano en el trabajo. Entonces, ahí es cuando surgen los primeros psicólogos industriales y posteriormente los psicólogos organizacionales. Y básicamente esta investigación que ellos realizaron se desarrolló en 3 etapas, ¿no? Evaluaba los efectos de las diversas condiciones físicas, es decir, del ambiente de trabajo, cómo eran las condiciones de la organización y cómo eran las prácticas administrativas, ¿no? Y lo que buscaban con estos experimentos era demostrar que los cambios en el pago de incentivos salariales, en las tareas ejecutadas, en los periodos de descanso y en el horario de trabajo, sí provocaban mejoras en la producción y en un inicio fue atribuido al factor humano, ¿no? Es decir, pues es que las personas se ponen las pilas y por eso es que son más productivas. Pensaban que solamente tenía que ver con una buena voluntad de las personas, ¿no? Como una buena voluntad por hacer las cosas. Y sí, sí tiene que ver con cierta buena voluntad, pero al final tiene que ver con la motivación. Entonces, lo que hizo este autor es proponer que hubiera pagos o incentivos salariales, que hubiera una planificación correcta de las tareas, que hubiera periodos de descanso y horarios de trabajo que fueran factibles para todos. Y bueno, ¿qué pasó con esta escuela de las relaciones humanas? Pues los experimentos que se realizaron contribuyeron al surgimiento de un enfoque en relaciones humanas que consideraba a las personas más que al método de trabajo, más que a la forma de trabajar, como un factor clave para incrementar la eficiencia de las organizaciones. Entonces, en esta escuela de las relaciones humanas, ellos decían, no, es que ellos son más productivos, no solo, perdón, ellos son más productivos no solo si les estableces la tarea, si los motivas van a ser el doble de eficientes. Y ellos decían, ¿cómo? Pues sí, si les das periodos de descanso, si les das horarios flexibles, si empiezas a generarle buenas condiciones laborales, ellos van a ser mucho más eficientes. Y entonces planteó estos 6 aspectos, ¿no? Que dentro de esta escuela de las relaciones humanas hubo 6 aspectos a considerar. Y decía que la tarea básica de la administración era formar una élite de jefes que fueran democráticos, que fueran persuasivos y que fueran simpáticos, no coquetos, ¿no? Sino simpáticos y que fueran capaces de comprender y comunicarse con todo el personal. Entonces lo que dijeron es, ok, tenemos una teoría que está enfocada en las personas, entonces hay que crear a líderes. Ahí ya se empezaba a hablar del término liderazgo. Y ellos decían, el obrero no reacciona como individuo aislado, ¿no? Como siempre en solitario, sino reacciona como un miembro de un grupo social. Se dieron cuenta que cuando las personas trabajaban en solitario tenían un cierto nivel de productividad, pero cuando trabajaban en equipo, cuando trabajaban con más personas, esta productividad era mayor, era muchísima.
Entonces, ellos se dieron cuenta en este enfoque en las personas que el ser humano está motivado por la necesidad de estar junto a otros, de ser reconocido y de recibir una comunicación adecuada. Entonces, ya vieron que no todo era dinero, que no todo era, bueno, dale un bono porque hace bien las cosas. No, esta persona quiere pertenecer a un grupo, quiere sentirse reconocida, y para y eso se empezó a volver mucho más importante que darles un bono. El trabajo era una actividad que ya estaba o que ya se realizaba todo el tiempo de manera grupal, y eso era sumamente importante. Y bueno, básicamente la civilización industrializada causó la desintegración de algunos grupos primarios en la sociedad, como lo son las familias, los grupos informales y religiosos. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a crear estas fábricas o estas industrias, pues estos obreros la mayor parte del tiempo estaban en la empresa. O sea, pasaban más tiempo dentro de la empresa que en sus casas. Entonces se empezó a fragmentar o desintegrar estos grupos primarios, ¿no? Donde el mayor tiempo posible lo pasaban en casa, ¿no? Ahora los obreros, la mayor parte del tiempo estaban dentro de las organizaciones. Entonces, estos métodos organizacionales en ese momento coincidían en que la eficiencia y no solo la cooperación humana propicia conflictos sociales en la industria, ¿no? Entonces, que era mejor establecer formas de hacer que las personas quisieran aportar, quisieran apoyar, no solo cumplir por cumplir, sino establecer una forma de cómo las personas podían ayudar a las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, aun cuando la teoría de las relaciones humanas era mucho más democrática y buscaba la participación de todos, porque aquí se le hizo mucho hincapié a los líderes de acercarse a las personas, seguía siendo un poco normativa y en cierto punto como parcial, ¿no? No era del todo completa. Es decir, indicaba cómo liderar y motivar a las personas para alcanzar los objetivos de la organización. O sea, eso sí lo decía, pero no decía el cómo, ¿sabes? Entonces, ahí fue un aspecto importante a considerar. Entonces, lo que nos dice es que debían indicar a las personas cómo motivar a otros, ¿no? Entonces, básicamente esta teoría habla de esto. Y vamos a seguir en esta tercera ola que está enfocada en las personas. Recordemos que vamos por fases, por extractos. Hablábamos de la primera ola o la primer corriente que nos decía, ok, existe un enfoque en las tareas y ahí se creó la teoría clásica y la teoría burocrática. Después, en la segunda ola, que está enfocada ya en la estructura, se creó la teoría neoclásica y esta teoría acerca de las teorías salariales, ¿no? Y ahorita estamos en la tercera ola, que ya se enfocó en las personas, en quienes trabajan en las organizaciones, en quienes hacen que realmente las organizaciones funcionen, porque puede estar físicamente una empresa y puede estar ahí instalada, pero si no tiene personas trabajando, si no tiene personas ofreciendo sus servicios, pues bueno, esa organización no va a funcionar. Entonces, hay que enfocar todos los esfuerzos también en las personas. Vamos a la siguiente teoría. Esta siguiente teoría se llama teoría conductual de la administración, y lo que hicieron en ese momento los psicólogos organizacionales, porque como yo les decía, en esta tercera ola fue el boom de los psicólogos, fue cuando empezaron ya a aparecer muy formalmente los psicólogos organizacionales y a crear estrategias para enfocarse en las personas. Estos psicólogos organizacionales empezaron a adoptar un enfoque mucho más amplio y más liberal con la llamada teoría conductual de la administración, ¿no? O bien el conductismo de la administración, que también le llamaban. Entonces, dentro de esta teoría, ellos establecieron ciertos aspectos que aquí los vamos a resaltar, ¿no? Esta corriente empezó a interesarse por la organización, pero también
por los miembros de esa organización y desarrolló modelos que tenían que ver con la motivación, con el liderazgo. Ya establecían modelos que hablaban de la comunicación, del raciocinio, es decir, la forma en cómo pensaban las personas y el cómo tomaban decisiones. Eso era muy importante, ¿no? Para que los líderes ya pudieran adecuarlos a las situaciones que se les presentaban. Entonces, en esta teoría conductual, básicamente les decía el cómo conducirse, cómo ir con los colaboradores. A ver, era como un manual de si este colaborador hace esto, tú tienes que hacer esto, ¿no? Si este colaborador hace esta parte, tú entonces tienes que reaccionar de esta manera. Y básicamente su objetivo era que se empezara a buscar flexibilidad en la organización, porque todas las otras teorías eran muy estrictas, muy cuadradas a mi punto de vista. Y pues sobre todo la reducción del conflicto, ¿no? Entre los objetivos de la organización y los objetivos individuales de sus miembros. ¿Por qué? Porque yo como colaborador, a lo mejor mi objetivo es ganar más dinero, pero yo como empresa mi objetivo es vender. Entonces, ambos estamos pensando en dinero desde diferente punto de vista, pero al final estamos pensando en dinero. Entonces, lo que buscaba era, esta teoría conductual era llegar a un punto medio de haber organización. Si tú quieres esto de este colaborador, le tienes que dar todas las condiciones, pero si tu colaborador quieres ganar más, tienes que cumplir con A, B y C. Era como llegar a un acuerdo. Y esta teoría conductual se derivó de la escuela de las relaciones humanas. ¿Recuerdan que la hablábamos al principio? Que decíamos que se creó una escuela de las relaciones humanas y lo que se buscaba era demostrar que una organización es un sistema de determinaciones, ¿no? Es decir, que las personas toman decisiones constantemente sobre su participación y permanencia en la organización. Esta teoría conductual dice, las personas todo el tiempo están decidiendo. Deciden si quieren quedarse, si quieren irse, si participan, si no, si hablan de lo que piensan, si no. Es decir, se enfoca en las personas y habla de que las personas siempre están tomando determinaciones, siempre están tomando decisiones. Entonces, para esta teoría conductual, era importante desarrollar modelos que guiaran a los líderes a cómo tratar a los colaboradores. ¿Ok? Entonces, este es un enfoque que al día de hoy, pues, la verdad es que si se dan cuenta, mucho de esto se hace. Al día de hoy, aunque ya han pasado muchos años, aunque fue en 1950 cuando se estableció, al día de hoy se siguen utilizando estas teorías de diferente forma, ya lo hacen de una forma distinta porque ahora con tanta tecnología ya se vuelve distinto, pero al final se siguen llevando a cabo. Y otra teoría que también surge, que tiene un enfoque en las personas, es la teoría X de Douglas MacGregor. No sé si ustedes han escuchado estos teóricos, si han visto acerca de ellos, pero básicamente este autor, Douglas MacGregor, lo que hizo es que empleó un término que le llamó teoría X para describir principales premisas del enfoque tradicional sobre la naturaleza humana y el término de la teoría Y para el enfoque en las relaciones humanas. Entonces dice, bueno, me puedo enfocar o un gerente se puede enfocar solo en las actividades o se puede enfocar en las personas. Y vamos a ver cómo es un ejemplo de esto. En la teoría X, los gerentes son responsables de organizar estas empresas, como organizar el dinero, organizar la materia prima, organizar los equipos, al personal, y son lo que buscan es la eficiencia económica. Pero en el aspecto de la teoría X, te dice, ok, sí, pero quiero hacerlo también mucho más productivo, ¿no? Es decir, en objetivos económicos, más que eficiencia en objetivos. Después, en la teoría X, dice que la función del gerente es motivar a los trabajadores, dirigir sus esfuerzos, controlar sus acciones y modificar sus comportamientos para que satisfagan las necesidades de la organización. Si se dan cuenta, es muy similar a la neoclásica, ¿no? Que dice, a ver, vamos a planear,
vamos a dirigirte, vamos a controlar tus esfuerzos. Y en la teoría Y dice que dado que las personas están motivadas por el desempeño, tienen potencial para desarrollo y lo que pueden asumir son responsabilidades y pueden estar dispuestas a trabajar para alcanzar metas de la organización. Y son los gerentes los responsables de capacitarles para que reconozcan y desarrollen estas capacidades básicas. Entonces, la teoría X se sigue basando un poco todavía en la tarea en la organización y la teoría Y se enfoca completamente en las personas. Y después otra premisa es que dice que sin tal intervención activa de los gerentes, las personas permanecerían pasivas o resistentes ante las necesidades de la organización. Y bueno, lo que busca es que los trabajadores deben ser persuadidos, castigados y recompensados para bien de la empresa. Entonces, la teoría X dice, bueno, para que un trabajador sea bueno, le tienes que dar un castigo o una recompensa según cómo haga las cosas, ¿no? Eso es lo que dice. Y la teoría Y dice que la tarea esencial de la administración es organizar las condiciones de la organización y los métodos de operación, de tal forma que trabajen para alcanzar objetivos y la organización pues también sea la mejor manera de que las personas puedan alcanzar sus metas personales. Entonces dice, sí, se enfoca en las metas de la organización, pero también busca que los colaboradores cumplan con sus metas. Entonces, si se dan cuenta, esta teoría X y Y básicamente habla de que una está enfocada en todavía en la organización y la otra está completamente enfocada en las personas. Y bueno, pues lo que pasó durante ese tiempo es que en poco tiempo la teoría conductual cambió totalmente la teoría de la administración. ¿Por qué? Porque ya decían, ok, ya tenemos que hablar de personas, ¿no? Y en lugar de concentrarse solo en la estructura de la organización, en la departamentalización, en los métodos y procesos, el enfoque se dirigió a los aspectos humanos y sociales. Hablaban y tocaban temas que tenían que ver con liderazgo, con comunicación, motivación, cómo trabajan los grupos y los equipos, la cultura y el clima de la organización. Entonces, este fue un momento sumamente importante porque ya surgieron los términos que al día de hoy conocemos. Estos términos que hoy hablamos tanto, en su momento no estaban, en su momento no se llevaban a cabo, no se tomaban en cuenta. Y al día de hoy ya se hace gracias a McGregor, que creó esta teoría. Y bueno, pues actualmente se han inspirado por estos nuevos conceptos y surgió actualmente lo que es el movimiento del desarrollo organizacional, ¿no? Que básicamente su propósito es crear y desarrollar modelos de cambio que sean planeados, pero que faciliten la rápida adaptación de las empresas a la dinámica de este mundo ya moderno. Y el desarrollo organizacional, pues la verdad es que surgió de manera repentina, gracias al trabajo de estos consultores organizacionales que se preocuparon por crear modelos que facilitaran los servicios de consultoría que en ese momento se daban basados en el comportamiento. Entonces, pues como ustedes podrán ver, desde esta tercera ola ya se hablaba mucho de las personas, ya se enfocaban todas las acciones en ver cómo las personas podían estar mejor dentro de una organización. Entonces, recuerden muy bien este término de desarrollo organizacional porque en las siguientes sesiones también lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? En justo lo que nos dejó la tercera ola fue el acercamiento ya de los psicólogos organizacionales, mayor impacto por parte de ellos y la creación de este término de desarrollo organizacional, porque ya se estaba enfocando en ver cómo estaban las personas y cómo optimizar su trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la cuarta ola, ¿no? Que es este momento que cada día se va acercando más a nuestra actualidad. Y en esta cuarta ola, el enfoque fue en el entorno, en el contexto de la organización. ¿Por qué? Porque
íbamos por pasos, si se dan cuenta, iban como de paso a paso. A ver, necesitamos primero tener tareas claramente definidas para estos obreros, ¿no? Después, ok, ya cada obrero sabe qué tiene que hacer, ahora vamos a enfocarnos en la empresa, en hacerla crecer. Ok, ya hice crecer a mi empresa, pero ya me di cuenta que quien me hace crecer a la empresa son las personas. Ok, entonces me enfoco en las personas. Ok, ya sé cómo hacer crecer a las personas, pero ahora tengo que pensar en todo en un conjunto, ¿no? Entonces ahí es cuando surge esta parte del enfoque en el entorno. Entonces, es muy importante esta cuarta ola porque ya es como y es un conjunto, ¿no? Ya es como mucho más completo. Entonces, de ahí su importancia. Perdón si se mueve un poco, pero tenía un tema aquí. Perdónenme. Y bueno, este enfoque en el entorno tiene tres aspectos sumamente importantes. Habla acerca de oportunidades, habla de amenazas que puede tener la organización, pero también habla de este entorno como sistemas abiertos. Entonces, este enfoque en el entorno surge en la década de 1960. Si se dan cuenta, fue hace muchísimo tiempo que se creó y la verdad es que hasta el día de hoy los psicólogos organizacionales seguimos luchando porque sean vistas las personas. O sea, el día de hoy todavía no se habla por completo de el bienestar de las personas, ¿no? Como que se sigue teniendo un enfoque completo en la organización más que en las personas. Pero esto se creó desde 1960, ¿no? Este enfoque en sistemas abiertos. ¿Y qué es un enfoque en sistemas abiertos? Bueno, pues pasa que las primeras nociones sobre el entorno surgieron cuando dos autores llamados Emery y Trist desarrollaron una idea en la que el entorno que circunda a la organización, el entorno que rodea a nuestra organización, dice que es el origen de los recursos necesarios y al mismo tiempo el destino de los productos acabados. Entonces, el entorno o el exterior es quien me da mi materia prima, mis recursos, porque el exterior me da personas que ingresan a mi organización, me da materia prima, me da tecnología, pero a la vez ellos mismos obtienen algo de mí. Entonces, por eso es que es importante para ellos el enfoque en el entorno, porque a partir de entonces se empezó a tomar en cuenta este entorno, todo lo que envuelve a la organización, todo el ambiente, más allá de lo interno, y esto se llama cultura organizacional, ¿no? Básicamente es la cultura organizacional, y este fue un paso fundamental para la inclusión de la teoría de los sistemas y después el surgimiento de la teoría de las contingencias, ¿no? Como parte de esta teoría de la administración, dentro de la cuarta ola. Entonces, vamos poco a poco. Este enfoque en el entorno nos dio dos nuevas teorías, la teoría de los sistemas y la teoría de las contingencias. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Pasa que según esta concepción, según esta teoría, la supervivencia de una organización va a depender de la percepción del entorno y la adaptación a sus demandas. Y creo que esto 100% lo pudimos comprobar cuando la pandemia. O sea, para que las empresas pudieran subsistir aún con una pandemia impresionante, lo que tuvieron que hacer fue adaptarse a las demandas del entorno, ¿no? ¿Y qué es el entorno? Pues puede ser simplemente cuando está compuesto por pocas partes, como nada más los proveedores, los clientes y los competidores. Ese es mi entorno. Mis clientes, mis proveedores y mis competidores. Pero si ya me voy a un concepto más complejo, pues básicamente tiene que ver con la adecuada interpretación de este entorno. Por lo tanto, conocer el entorno y las demandas va a permitir mejorar la percepción y la adaptación. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que ahorita mi entorno tiene que ver con cuestiones de salud como el COVID, yo tengo que ejecutar acciones enfocadas en ello.
y cada organización va a responder de manera completamente distinta a las condiciones del entorno, porque no son lo mismo las personas que están las personas y las empresas que están en Estados Unidos versus las empresas que están en una zona rural, por ejemplo. El entorno que tienen, las necesidades que deben satisfacer son completamente distintas, no son las mismas. Entonces, ahí es importante establecerlo. Y ahí es cuando vamos a estas dos teorías, ¿no? Que la primera es la teoría de los sistemas, que básicamente lo que hizo fue revolucionar a la administración. Cada teoría que fue surgiendo, cada una de ellas le fue dando un enfoque mucho más específico a las organizaciones, ¿no? Y cambió la perspectiva del estudio. ¿Por qué? Porque el entorno externo se convirtió en un elemento básico para entender el comportamiento organizacional. Y bueno, lo que dice esta teoría de los sistemas es que en lugar de estudiar una organización, nada más por dentro, nada más su estructura, tareas, formatos, reglamentos, normas, se analizaba desde fuera, es decir, cómo me ven mis competidores, cómo está el ambiente político de esta zona, cómo están mis proveedores, cómo es que consigo a mis proveedores, qué es lo que quieren mis clientes, es decir, ver el exterior, ¿no? Ir desde un elemento mayor y condicionante hacia un elemento menor y de una variable independiente hacia una variable dependiente. Es decir, todo lo que rodea a una empresa, tanto de manera física como de manera intangible, todo lo que rodea a una organización, era importante analizarlo. Y vamos a entender desde qué es un sistema. Básicamente un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan de una manera dinámica, como este engrane que yo les coloco aquí en la imagen, y lo que busca es que se realice una actividad, pero para alcanzar un objetivo, que ese es mi otro engrane, que se operen datos, pero con energía y con materia para producir información, para producir energía y para producir materia. Entonces, es una sinergia constante, como un engrane que van funcionando juntos. Y los elementos que forman parte u órganos del sistema se llaman subsistemas. Él habla que para que pueda existir un sistema debe tener subsistemas. Entonces, esta teoría de los sistemas básicamente lo que dice es que la principal aportación al enfoque sistémico y al comportamiento organizacional es que ve a la organización como un sistema abierto que interactúa con su entorno, es decir, que interactúa con el exterior. Y la teoría de los sistemas demostró con claridad esta confrontación entre un enfoque cerrado y completamente interno, como es la teoría clásica o el modelo burocrático, con este enfoque abierto, que es la teoría de las contingencias, que en un momento más lo vamos a ver. Y bueno, pues básicamente esta teoría de los sistemas abrió la puerta a nuevos enfoques de la administración, a una visión mucho más amplia de la organización, a no solo decir no, o sea, mi organización es todo lo que está dentro, no me importa qué pase con la globalización, con la moneda, con los países, con la guerra, no me importa. Yo me enfoco en mi organización. Ese sistema cerrado al día de hoy ya no es funcional. Por eso es que tienen que ver a la organización como un sistema abierto, como un sistema que tome en cuenta qué pasa con la política, qué pasa con otros países, qué pasa con la salud, qué pasa con mis proveedores, con mis clientes, etcétera, ¿no? Y después surge la teoría de las contingencias, que básicamente la teoría de las contingencias es una etapa muy reciente de la teoría de la administración. Es de lo más reciente que existe y el objetivo que tiene es que ya no se vea fronteras en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que ya tenga una visión mucho más dirigida hacia el futuro y hacia el entorno. Y esta teoría de las contingencias se basa en la adaptación de la teoría de la administración del entorno y que habla de que todo es relativo y contingente, que nada es absoluto y que no existe solo una forma de hacer y administrar las empresas. Es decir, pide flexibilidad. Dice, no, no tenemos que hacer todo cuadrado. No tiene que ser todo blanco o negro. Puede ser también de colores, ¿no? Entonces, esta teoría de las contingencias dice, algo puede pasar y las empresas tienen que cambiar.
Y lo que se hizo es que se clasificaron a las industrias en dos categorías. La primera, hablando de organizaciones mecanicistas, ¿no? Que básicamente son adecuadas para un entorno que es estable y permanente, algo así como la teoría burocrática. Y también dice, existen organizaciones que son orgánicas, es decir, que tienen un constante entorno de cambio y de innovación, que constantemente están cambiando, mejorando, optimizando sus procesos y sus recursos. Entonces, dice que en esta parte de las contingencias puede haber estos dos tipos de organización, ¿no? Y aquí les tengo un cuadro que va a ejemplificar mejor sus características, ¿no? Las características de los sistemas mecánicos y orgánicos, básicamente con respecto a la estructura, el sistema mecánico, pues tal cual, es rígido, es permanente, es burócrata. En cambio, un sistema orgánico siempre va a ser flexible, va a ser adaptable, mutable y transitorio. La autoridad está basada en jerarquía y en el mando en un sistema mecánico, y en un sistema orgánica está basado en el conocimiento y en la consulta recíproca. Es decir, sí hay líderes, pero también le puedo consultar a mi compañero. Sí hay líderes, pero entre el equipo podemos tomar las decisiones. Y los puestos en un sistema mecánico son puestos permanentes, definitivos, y que solo lo ocupan ciertos especialistas. Es decir, no cualquiera puede estar en ese puesto. En cambio, en un sistema orgánico, los puestos pueden ser cambiantes, pueden ser redefinidos constantemente y puede haber cambios entre varios. Es decir, yo hoy estoy en contabilidad, pues mañana me paso a ventas. Tú estás en ventas, mañana te pasas a producción. No de una manera tal cual, así directa en ese orden que yo les doy, pero sí permite flexibilidad. En cuanto al proceso de toma de decisiones, en el sistema mecánico pues está centralizado y la decisión la toma solo una persona, ¿no? Es decir, está centralizado a la cúpula de la organización, es decir, a la parte más alta, a los directores, CEOs y gerentes. En cambio, en un sistema orgánico, pues el proceso de toma de decisiones está descentralizado, ¿no? Y no hay problema de quién tome la decisión. La comunicación siempre en el sistema mecánico es vertical y formal, es decir, de arriba hacia abajo. En cambio, aquí es horizontal, lateral y no hay problema. Se puede comunicar míos con homólogos y con horizontales. En cuanto a la ay, no puedo decir esa palabra que me está pasando, discúlpenme. Confiabilidad. Con respecto a la confiabilidad, pues bueno, el sistema mecánico siempre va a tener reglas, reglamentos muy claros, muy definidos, muy estrictos. En cambio, un sistema orgánico usualmente tiene personas emprendedoras y las comunicaciones son más informales. En cuanto a principios predominantes, el sistema mecánico siempre va a tener a la típica teoría clásica, en cambio el sistema orgánico va a tener a la teoría de las relaciones humanas. Y el entorno es favorable cuando es para el sistema mecánico estable, inmutable y permanente, y para el sistema orgánico su entorno favorable es el que es inestable, que es mutable y dinámico. Y les voy a decir algo, al día de hoy la mayoría de las empresas ya tienen que estar en este lado, en un sistema orgánico, en un sistema mutable, que sea dinámico, que sea cambiante. ¿Por qué? Porque las empresas que hoy no aprendan a adaptarse a las condiciones de su ambiente van a desaparecer. Y como yo les decía, eso pasó en la pandemia. 100% sucedió en la pandemia. Muchas empresas desaparecieron porque no se adaptaron de manera adecuada, ¿no? Es como la selección natural, como pasa en las especies, pues también en las organizaciones. Y el enfoque, sobre todo en contingencias, es muy amplio e integra muchos aspectos porque lo que busca es mantener un enfoque interno en las tareas, pero también en las personas y también en la estructura de la organización, es decir, en un conjunto. Y también se enfoca en el crecimiento y en la supervivencia de las organizaciones en los entornos cambiantes. Es decir, prepara a las organizaciones para estos entornos cambiantes, ¿no? Y ese es un aspecto sumamente importante. Y ahora, ya que vimos estas 4 olas, ya que vimos que la ola 1 estuvo enfocada en las tareas, la ola número 2 estuvo enfocada en la estructura, la tercera ola enfocada en las personas,
la cuarta ola enfocada en el entorno. Ahora vamos a hablar de los tiempos modernos, vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué pasa con la actualidad? Pues pasa que la transformación de las organizaciones cada vez es más rápida, es más intensa y es discontinua, es decir, no tiene una forma específica de ser. La falta de continuidad significa que los cambios al día de hoy ya no son lineales y tampoco tienen una relación causa y efecto. O sea, ya no es porque pasó esto y tiene que suceder esto, sino que ya al día de hoy ya estos cambios son diversos y ya sus puntos de referencia son cambiantes, ¿no? La economía saludable se espera más bien en los entornos modernos, ya se espera que haya una economía saludable, ¿no? Que es básicamente aquella que rompe el equilibrio por medio de la innovación tecnológica. Al día de hoy la tecnología debe ser el 100% de la organización. Las organizaciones al día de hoy cada vez tienen más tecnología y la era del conocimiento está provocando cambios cada vez más rápidos y profundos, ¿no? Entonces, la influencia que tiene la tecnología, la unión de una computadora con una televisión y las telecomunicaciones, pues ya invadieron la vida de las personas y también de las organizaciones. Y esto está cambiando y está generando profundas transformaciones. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Y esta teoría de los tiempos modernos ha surgido dando 5 soluciones. Que estas 5 soluciones ustedes se podrán dar cuenta que al día de hoy se aplican. Una es la mejora continua, es decir, es una técnica para el cambio organizacional, para que este cambio sea suave pero continuo y busca sobre todo la calidad de los productos y de los servicios dentro de programas a largo plazo. Y es un enfoque que incrementa y busca la participación y la excelencia de la calidad de los productos, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con la calidad total, que habla de que la mejora continua es aplicable en las operaciones, pero que la calidad total extiende el concepto a todos los niveles de la organización, desde el personal más operativo hasta los puestos más altos. Y la calidad total es una técnica para incrementar y obtener la excelencia en la calidad de los productos y procesos. La excelencia, la perfección. Y el objetivo es ir incrementando el valor de forma continua, ¿no? Que cada vez se vaya incrementando más el valor de los productos o servicios que se ofrecen. Otra solución que ofrecen estos tiempos modernos es la reingeniería, que la reingeniería básicamente significa hacer una ingeniería nueva y diferente de la estructura de la organización, es decir, cambiar por completo la organización. Implica la reconstrucción general de una empresa y se basa en procesos empresariales que son horizontales, que cruzan diferentes fronteras hasta llegar al cliente, ¿no? Y el benchmarking, que este es un término que al día de hoy ya se escucha mucho, el benchmarking, y se trata de un proceso para evaluar los productos, los servicios y las prácticas, pero de los competidores, de aquellos que son mis competidores más fuertes y de aquellas empresas que son reconocidas como líderes. Se hace una comparación de procesos y de prácticas administrativas para identificar qué es lo mejor que ellos hacen y esta empresa, mi empresa, alcanzar un nivel de superioridad o de ventaja competitiva. Es decir, con base en lo que yo veo en la otra empresa, hacerlo mucho mejor. Y otra solución es optimizar a los equipos de alto desempeño, que esto tiene que ver con que los equipos tienen una alta participación y buscan respuestas rápidas pero innovadoras a los cambios del entorno. Y lo que buscan es atender las demandas de los clientes, ¿no? Y las organizaciones cada vez están hablando y trabajando más con equipos y a través de un trabajo colaborativo. Entonces, al día de hoy es importante desarrollar a los equipos para que ellos realmente alcancen un desempeño que sea completamente excelente. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues a través de 2 teorías más. La primera es la teoría de la complejidad, que básicamente esta teoría es una nueva visión
que lo que dice es que la complejidad significa la imposibilidad de alcanzar un conocimiento y que no se puede tener certeza sobre lo que es incierto, ¿no? Entonces, lo que hace la complejidad es que demuestra que la ciencia no solamente tiene que ver con un aspecto específico, sino habla de la incertidumbre que tiene la sociedad y el hombre. Y también ha desechado esta idea de como una forma única de conocimiento, sino que dice que la subjetividad es la principal característica de la condición humana. Entonces, que habla de que las personas no son solo una forma, sino pueden tener diferentes formas de relacionarse, diferentes formas de actuar. Y que en esta complejidad, pues podemos entender a las personas. Y también surge lo que es la teoría del caos, que básicamente la teoría del caos habla, porque antes se hablaba como de un desorden, ¿no? Entonces, en la ciencia moderna, el caos es un orden, pero disfrazado de aleatoriedad, ¿no? Es decir, que lo que parece caótico en realidad no lo es, y que según esta teoría del caos, el desorden y la inestabilidad, esto puede constituir la norma y la regla para un cambio en específico, ¿no? Y todo lo que forme parte de la naturaleza va cambiando. Entonces, lo que buscan es el orden y la certidumbre a través de la incertidumbre y de la inestabilidad. Y estos modelos de administración lo que buscan es que veamos cómo el contexto constantemente está cambiando. Entonces, es importante que al día de hoy tomemos en cuenta también estas dos teorías. Y como resumen final de esta sesión, ya para finalizar, pues bueno, hemos visto que la administración ha ido cambiando y ha ido pasando por varias corrientes a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí me gustaría mostrarles un resumen que me parece muy visual, ¿no? El primer enfoque en las tareas tiene que ver con la administración científica, el enfoque en la estructura tiene que ver con la teoría clásica, la teoría de la burocracia, la estructuralista y la neoclásica, el enfoque en las personas nos habla de las relaciones humanas y de la teoría del comportamiento, y el enfoque en el entorno nos habla de la teoría de los sistemas y de las contingencias. Entonces, es importante tomar en cuenta estas teorías, aplicarlas dentro de las organizaciones y ver para qué tipo de organizaciones este tipo de teorías, en qué tipo de organización puede utilizar qué teoría. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esta clase haya sido de mucho interés para ustedes. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.